En este vídeo os voy a enseñar cómo configurar vuestra cámara para hacer fotografías en bosques, pero además os voy a dar 10 consejos a tener en cuenta a la hora de hacer este tipo de fotografías. Bienvenidos, bienvenidas a un nuevo vídeo. En este vídeo os voy a enseñar cómo configurar vuestra cámara de fotos para hacer mejores fotografías en bosques y además os voy a dar 10 consejos que yo suelo tener en cuenta a la hora de ir a hacer este tipo de fotografías. Si alguno de vosotros tiene algún otro consejo, lo puede dejar en los comentarios. Lo primero, para no empezar por el tejado, vamos a empezar a ver cómo configuramos nuestra cámara. En este caso, mi idea siempre es configurarla en modo manual. Para poder configurar en modo manual tenemos que tocar 3 parámetros: velocidad de obturación, el diafragma y el ISO. En este caso vamos a empezar por tener en cuenta la velocidad de obturación. Si es un día como hoy, como veis en la parte de atrás, no corre nada de brisa, no hay nada de aire, con lo cual las hojas no van a salir movidas, podemos hacer velocidades de obturación algo más lentas. Entonces lo primero que tenemos que tener en cuenta es la velocidad de obturación que vamos a tener que poner. Si las hojas se están moviendo, vamos a tener que subir de 1 partido 250 hacia arriba. Y si las hojas no se están moviendo, como puede ser un día como hoy, que prácticamente no hay nada de brisa, pues podemos bajar a 1 partido de 60 o podemos hacer incluso algo más de larga exposición. Lo segundo que tenemos que tener en cuenta, el diafragma que vamos a utilizar. Ya sabéis que el numerito más pequeño deja entrar más luz, pero perdemos profundidad de campo. ¿Esto qué significa? Que a mí en paisaje, por ejemplo, me gusta fotografiar a f8 para que todo salga nítido, para que todo esté bien enfocado. Si vosotros queréis hacer un primer detalle y queréis tener un bokeh en la parte de atrás, pues tenéis que bajar el diafragma, o si os acercáis mucho, como la distancia focal va a ser diferente, vais a estar muy cerca del sujeto, lo que va a hacer es que aunque tengáis a un f8, si os acercáis mucho, el sujeto va a salir bien enfocado, pero la parte de atrás, como va a estar más alejada, pues va a quedar con un bokeh. Pero normalmente en los bosques mi recomendación es poner el diafragma a f8. Y el tercer parámetro que ya nos queda, el ISO. En este caso vamos a poner un ISO nominal para que tenga mejor calidad, para que no salga grano, para que no salga ruido. Ya luego tenemos que ir variando. En este caso podríamos bajar de f8 a f5 y subir, por ejemplo, el ISO en vez de 800, bajarlo un paso más, bajarlo, por ejemplo, a 600. Eso ya es ir jugando un poquito con los parámetros que nosotros vayamos viendo en cámara. Pero normalmente las cámaras de hoy en día, todas a un ISO 800, ISO 1200, realmente la calidad y la nitidez va a ser relativamente buena. Ya tenemos nuestra cámara bien configurada, ya sabemos cómo configurar la cámara. Ahora solo nos queda esas 10 ideas, pero antes de empezar esas 10 ideas, ya sabéis que podéis suscribiros al canal para no perderos próximos vídeos tutoriales. Vamos a empezar con la idea número 1. Fotografiar los bosques en días nublados. Los días nublados son realmente especiales. ¿Por qué? Porque hay una atmósfera, hay un ambiente que normalmente no estamos acostumbrados. Esta atmósfera la vamos a pillar en otoño y en invierno sobre todo las mañanas, al amanecer vamos a pillar esa buena atmósfera. Muchas veces también al atardecer podemos empezar a ver cómo empieza a entrar la bruma, pero sobre todo pillar esa primera hora de luz con esa atmósfera de niebla es una idea muy buena para hacer fotografías en bosques. Segunda idea, fotografiar bosques en días soleados. Es lo contrario a lo nublado, pero días soleados. Si pillamos días soleados en un bosque cerrado cuando empieza el amanecer o está el atardecer, lo que nos va a entrar es la luz de lado, nos va a dar una luz muy lateral, con lo cual vamos a ver muchos rayos de luz que nos van a hacer que las fotografías parezcan como muy mágicas, ¿no? Que consigamos esa atmósfera mágica. Tercera idea, fotografiar raíces, primeros planos de raíces. Los árboles muchas veces en bosques cerrados son muy llamativos, que las raíces salen hacia afuera, ¿no? Que son muy grandes, llevan muchos años y las raíces salen hacia afuera. Hacer primeros planos de raíces, como estáis viendo al lado de un río, por ejemplo, o en un bosque que se vea el camino con unas buenas raíces, que los troncos se vean que llevan muchos años. 4. Fotografiar bosques con muchas hojas o bosques que no tengan hojas. Aquí ya podemos hacer las dos variantes. Cuando estamos en otoño hay árboles que se les caen las hojas y quedan como palos secos, con lo cual podemos dramatizar esa fotografía haciendo ver como que la naturaleza está muerta, o lo contrario es fotografiar con hojas, que con hojas, por ejemplo en otoño, que hay con mucho colorido, esos colores pasteles, o simplemente en verano queremos hacer una fotografía en bosques donde se levanta la luz,
empieza a entrar lateralmente y todo está muy verde, ¿no? Pero aquí ya un poco la imaginación de cada uno, pero sobre todo teniendo en cuenta de dramatizar con hojas o dramatizar el bosque sin hojas. Quinto, aprovecha los ríos que estén dentro de los bosques. Muchas veces, si salimos de las pistas que hay en los senderos, si salimos de las pistas de las montañas y queremos entrar en un bosque que hemos visto, muchas veces hay riachuelos que se crean por las lluvias, ríos que ya directamente son creados por la naturaleza, con lo cual si aprovechamos, como veis también en estas fotografías, si aprovechamos eso, lo que hacemos es llamar mucho más la atención en las fotografías dentro de un bosque. ¿Por qué? Porque estamos sacando un río, estamos sacando reflejos, estamos sacando naturaleza, estamos sacando otro componente más, además de los árboles que ya tenemos dentro de un bosque. 6. La fauna dentro del bosque. Algo muy importante cuando vamos, si vemos algún animal, si vemos algún insecto, si vemos cualquier cosa que podamos meterla dentro del encuadre del bosque, siempre esa fotografía va a tener un plus, nos va a llevar a una ambientación diferente. Si estamos viendo a un cervatillo, si estamos viendo unos jabalíes, si estamos viendo una serpiente, un insecto, cualquier cosa, nos va a llevar siempre a un ambiente diferente que si hacemos el mismo encuadre sin ningún tipo de fauna. 7. Los caminos en ese, muy típicos este tipo de fotografías donde nos está haciendo como recorrer la vista hacia el infinito de la fotografía, pero la recorremos alrededor de ese camino en ese, muy típico, pero una fotografía que normalmente siempre funcionan muy bien, sobre todo a la hora de venderlas, a la hora de componer y sobre todo también en las redes sociales. Contraste de colores. Aquí tenemos que tener claro si nos gusta colores fríos, si nos gusta colores pasteles, si nos gusta subexponer o si nos gusta sobreexponer. Aquí cada uno va un poco a gustos. A mí hay muchísimas veces, a mí los colores pasteles no es que me llamen mucho la atención, no es que me gusten mucho, a no ser que sea un trabajo que me lo pida un cliente, pero a mí me gusta empastar los negros, me gustan los tonos fríos, me gusta sacar ese, dentro de ese marrón sacarle casi a un rojizo. Entonces aquí va un poco a gustos, pero sobre todo ajustar bien los colores para que la explosión de colores que haya dentro del bosque sea llamativa. 9. Jugar con el balance de blancos. Y dentro de jugar con el balance de blancos podemos irnos a dos extremos, al blanco y negro, y podremos irnos al color. Si nos vamos al blanco y negro, fotos muy llamativas van a ser de bosques donde esté entrando la luz en un lateral, sobre todo luz y niebla. ¿Por qué? Porque nos va a estar como quemando esa parte, vamos a tenerla muy blanca, vamos a ir quemando como unas zonas, y si jugamos con los colores pues podemos meter esa niebla o esos rayos de luz y darle un contexto mucho más atmosférico, mucho más de cuento, ¿no? Pero aquí ya va un poco a gustos, porque hay mucha gente que le gusta fotografiar en blanco y negro, que saca fotografías muy llamativas en blanco y negro y que si las veis en color no son tan llamativas. Entonces podemos ir jugando una misma foto que nos guste, pasarla a blanco y negro y a color y a ver cuál de ellas pues nos puede aportar más información y nos gusta más. 10. Algo que siempre suelo recalcar en muchos vídeos que doy trucos, consejos, sobre todo en fotografía de paisaje: no fotografíes más de a 1,20 de altura. ¿Por qué? Porque desde abajo vamos a tener perspectivas que son muy diferentes a lo que estamos acostumbrados y sobre todo vamos a coger bosques desde una zona muy alta. Si por ejemplo queréis coger un camino en ese o queréis coger algún detalle, pues mi recomendación es poner el objetivo en un trípode de una altura máxima de 1,20. Aquí tenéis los 10 consejos, ya sabéis que aquí podéis suscribiros y en este otro vídeo podéis seguir viendo más vídeos de fotografía de paisaje. Nos vemos en un próximo vídeo.